Hola, buenas tardes. Yo le voy a presentar las oraciones subordinadas relativas, sin antecedente, también oraciones subordinadas circunstanciales, también se les conoce como adverbiales. En estas vamos a ver circunstanciales de tiempo, de modo y de lugar. Oraciones subordinadas de complemento del adjetivo y oraciones subordinadas adjetivas o también conocidas como de relativo. Y por último vamos a ver las oraciones subordinadas no adverbiales. Estas pueden ser las más largas, ya que no son tan difíciles de explicar, pero en su categoría hay varias secciones, ¿sí? Como causales, finales, concesivas, de comparación y así. Empecemos primero las que son oraciones sin antecedente. Esas oraciones son introducidas por quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuántos y cuánes. Son aquellas oraciones que no necesitan o no tienen la necesidad de tener un antecedente del cual complemente la oración subordinada. Un ejemplo es: ese carro es quien me chocó. La oración subordinada es quien me chocó. Aquí lo que podemos ver es que tenemos este ejemplo. Tenemos: quien no cumpla con el requisito no podrá presentar el examen. La oración subordinada empieza en quien no cumpla este requisito. Lo demás es esto. Aquí podemos darnos cuenta que en realidad no tiene un antecedente la oración subordinada. Es por eso que no lleva ni un antecedente. Ahora, las oraciones circunstanciales de complemento. Esas oraciones las podemos encontrar también como circunstanciales, es decir que sí, marcan el modo, el tiempo y el lugar. Lo que hemos visto desde ya hace mucho tiempo en la escuela, desde primaria, secundaria, prepa, solo que aquí lo estamos viendo con un poquito más de detalle. Fuimos a donde vive mi abuela. Fuimos es el primer verbo. A donde vive mi abuela viene siendo que está introducida también por una preposición, donde es también otra. Vive es el otro verbo. Esto viene siendo la oración subordinada y el complemento circunstancial del lugar. Ahora, en una de tiempo. Cuando llegó la profesora, todos guardaron silencio. Esta la podemos analizar sintácticamente, tomando en cuenta iniciando en todos guardaron silencio. Podemos analizarla como todos ellos, lo marcamos como tácito, guardaron silencio. Sigue la oración subordinada, que está introducida por cuando, ya que la oración de subordinada de tiempo son introducidas por los nexos cuando, mientras, una vez, en cuanto, tan pronto cuanto. Y aquí tenemos esta. Tenemos en cuenta de que en realidad sí, esta viene siendo una oración subordinada de tiempo. Y ahora en una de modo. Se va a acabar el mundo, como lo dijo Nostradamus en 1550. Aquí el cómo está funcionando como el nexo que introduce la subordinada, que es la de modo. Ya que recordemos que las conjunciones para modo es como y según, y como si e igual que. Esto que tenemos entonces aquí la oración subordinada de modo. Como han podido ver, estas oraciones son de las más sencillitas, ya que no tiene mucha ciencia cierta, una gran dificultad, mejor dicho, para poder encontrarlas. Hay que recordar entonces que los nexos que introducen las oraciones circunstanciales de tiempo, en tiempo es cuando, mientras, una vez, en cuanto, tan pronto como. Las de modo tenemos como y según, como si, igual que. Y en las de lugar son con el nexo a dónde. Eso es lo que nos va a dar la introducción para poder encontrar las oraciones subordinadas ahí. Estas han sido un poquito las más fáciles que podemos manejar y aprender con mayor facilidad a lo largo de una explicación. Ahora, vamos a ver las oraciones sustantivas de complemento del adjetivo. Estas son oraciones que complementan al adjetivo de la oración principal.
aparecen antes de una preposición que conecta el adjetivo y la oración. Aquí los ejemplos que nosotros tenemos es: ya es hora de que me deje. Ahí podemos ver que el ya es hora es la oración principal y de que me deje viene siendo la oración subordinada. ¿Por qué? Porque está introducida por una preposición, de. También tiene el nexo que, pero ese no lo vamos a tomar en cuenta aquí. Ya es hora de que me deje. Ya lo tenemos en cuenta de que ya es hora es la primera oración, como ya dijimos, y está siendo introducida por una preposición. Ahí tenemos la oración subordinada. En el otro ejemplo que tenemos, me dijo que estaba de acuerdo con que te llevara de viaje. Me dijo es la primera oración. También la podemos sustituir por ella me dijo, él me dijo que estaba de acuerdo. Está introducida por eso. Ahí tenemos la otra oración. Ahora las siguientes que vamos a ver son oraciones subordinadas adjetivas, también llamadas o conocidas como oraciones de relativo. Estas son, como su nombre lo indica, son oraciones adjetivales. Estas son complemento de un nombre, el cual estas sí tienen un antecedente. Se introducen con qué, el cual, quién, cuánto y cuyo, o con un adverbio, a dónde, cuándo, cómo y cuándo. Unos ejemplos que nos dio en la clase es: Adela es una chica que resulta encantadora. Adela es una chica encantadora. También tenemos que tomar en cuenta que la oración subordinada puede modificar al sustantivo. Esto es a lo que le podemos llamar, o más bien a lo que se le llama normalmente, el antecedente. También en estas oraciones podemos encontrar oraciones que son explicativas o especificativas. Las especificativas pueden tener el verbo en infinitivo. Delimitan el significado a una cosa o cosas en concreto. Es como decir esto: cortaron los árboles de la calle Nogal 68. Aquí estamos diciendo y delimitando la información a que solamente los árboles de la calle Nogal 68 fueron cortados y no fueron cortados todos los árboles de la colonia. Ahora, las explicativas, estas aportan información que explica algo que se trata de enunciar. Estas están señaladas por comas. Son lo contrario. Esas hablan en general, por así decirlo. Un ejemplo de oraciones, de esta oración, principalmente que tenga relativo y que es especificativa, tenemos el ejemplo de la oración: mi abuela vendió la casa que heredó. Tenemos que mi abuela es grupo nominal, vendió es grupo verbal, la casa es un complemento directo o objeto directo, que heredó es la oración subordinada, cuyo antecedente es la casa. La casa que heredó la casa. Ahí tenemos que esa es el antecedente de la oración. Todos estos ejemplos que hemos dado hasta ahorita, hasta este punto, son ejemplos de la doctora Lecumberri de la literatura de español de la Facultad de Filosofía y Letras. Todos esos son ejemplos que ella me dio a lo largo de un semestre en su clase. Ahora, por último, vamos a ver las oraciones subordinadas no adverbiales. Estas son oraciones consecutivas, comparativas, condicionales, concesivas, finales y causales. Las causales son subordinadas, que son aquellas que indican la causa directa, indirecta o el motivo de lo que se expresa en la oración. Finales, como también su nombre lo indica, lo podemos intuir, son oraciones que tal cual dan finalidad a una oración. Concesivas son oraciones subordinadas
que oponen una dificultad, pero aún así no impide la realización de dicha acción o de lo que se quiere decir en concreto o hacer. Las condicionales son oraciones cuya función es señalar una condición necesaria e imprescindible para que no se produzca. Comparativas, esas también son un poquito fáciles de intuir, es prácticamente comparar a alguien o algo. Y por último, las consecutivas señalan una consecuencia o implicación lógica de lo expresado en la oración principal. Nosotros aquí tenemos los ejemplos de oraciones subordinadas no adverbiales. Eduardo toma apuntes para redactar un libro. Eduardo toma apuntes es la oración principal. Para redactar un libro es la oración subordinada y es una oración subordinada no adverbial final. Ahora tenemos no te entiendo porque no hablas con claridad. Eso expresa la causa. No te entiendo. ¿Por qué no te entiendo? La causa es porque no hablas con la claridad. Ahora, levanta los brazos si sabes la respuesta. Esto es una condicional. ¿Por qué? Porque solamente nos están haciendo levantar los brazos si es que conoces la respuesta. Ahora, aunque no quieras, es la oración subordinada. Lo harás. Esta es concesiva. Y ahora la de las comparativas. La comparativa. Tus lentes son más oscuros que los míos. Aquí tenemos que tus lentes de la persona a la que estamos diciendo son más oscuros que los míos. Es la oración subordinada. Tenemos la primera comparación, que es tus lentes son más oscuros. La segunda comparación es que los míos. Eso es prácticamente todo lo que podemos encontrar en esas oraciones. Cada una son introducidas por diferentes nexos, por diferentes cosas. Y eso todo lo podemos ir viendo. Esos ejemplos los saqué de la página recursos.clavesander.com, página que usted nos dio, que honestamente explica muy bien y a la perfección y con mucha clarificación todas las oraciones subordinadas no adverbiales. Son un método bastante bien para poder entenderlas y comprenderlas mejor. Y esto es todo de mi parte. Son las oraciones subordinadas no adverbiales, de relativo, adjetivas, sin antecedentes, con antecedentes, de circunstancial de tiempo, modo, lugar. Y espero que le haya gustado y que tenga buen día.